Ya, entonces, respecto de la lectura, al final vamos a hacer algunas menciones, ¿bien? Y voy a necesitar que ustedes me hagan algunos comentarios. Entiendo que tanto doña Constanza como la hermana Jacqueline lo tienen impreso, tomaron algunas notas, algunos apuntes de el capítulo del libro. Lo primero que necesito saber, para los que lo leyeron, ¿ya? A grueso modo, ¿cuáles son sus impresiones de carácter general respecto de la lectura? Impresiones de carácter general. Partamos por Constanza. Bueno, a mí igual me llamaba bastante la atención el que durante el texto se hace mención igual de que, bueno, se tiene como esta imagen mental de ciertas prácticas cristianas que antes eran como mucho más fácil llevarlas que actualmente. Pero igual se menciona en el texto de que incluso estas prácticas que ahora uno considera que tal vez antes era más fácil llevarlas y vivir como una vida cristiana, en ese momento también eran rupturistas para la cultura en la donde estaban insertos en base, por ejemplo, a la influencia greco-romana que había en esa época. Entonces, por lo menos yo destaco igual eso de que si bien tampoco era completamente homogéneo la forma en donde vivían el cristianismo, sí habían compartían estos tipos de prácticas de el trato a las viudas, a los huérfanos, esta práctica en comunión que había entre los creyentes, eh, como una forma también de expresar la fe con su actuar diario, por así decirlo. ¿Ya? Una especie de contracultura. Esa palabra la utiliza mucho la autora, ¿ya? Una contracultura. Ya. Hermano Eduardo y Karen, sus impresiones de carácter general. Sí, yo me quedo con el tema de podría decir, las minorías que existían en el tiempo eh, que Jesús estaba eh, entre nosotros, porque uno, claro, analizando la situación de los textos, cuando hablan, no sé, de los huérfanos, de las viudas y los niños, uno muchas veces cuando lee no se imagina un contexto, una historia detrás de esos niños o de esas huérfanas o viudas que estaban en ese tiempo, y igual me impactaba un poco la lectura, sobre todo cuando decía que muchas veces hasta adoptaba, no por querer hacer un bien a ese niño, sino que por un interés, el hecho de poder sacarle provecho a esa situación, esclavizar a esos niños, venderlos, eh, y, y normalizar una situación que en este tiempo quizás se podía condenar. En aquel tiempo habían cosas que eran normales, el tema de los esclavos, por ejemplo. Entonces eso igual me llama la atención, y hay una vulnerabilidad tremenda en esas minorías que Jesús sí o sí estaba al tanto de eso, y él también estaba con ella y vino obviamente por eso. Y él no hacía como que hacía ojos ciegos, o se tapaba los oídos sin reconocer todo aquello que se vivía en esa época, en aquel tiempo. Entonces eso como que me llama harta la atención, lo que yo puedo rescatar y lo que leí. Estoy muteado. ¿La hermana Karen está al lado suyo? Está está con mi hijo en este Ah, momento. ya, no, no se preocupe. Hermana Jacqueline, mantenga su cámara apagada para que pueda tener mejor conexión y cuéntenos sus impresiones. Eh, ya, profe. ¿Se escucha, cierto? Sí. Sí, sí, yo escucho. Un poquito más fuerte Ya, si es que puede. ya. Sí me llamaba mucho la atención lo que contaba nuestro hermano ahora último, que, que pasaban muchas cosas con los esclavos, los niños, que habían pedrastas, era como
común eso de la pederastia, no sé si estoy pronunciando bien, eh, cosas que para mí eso fueron como igual un poco fuertes, el saber que les quitaban a los niños, que los mantenían como esclavos, abusaban de ellos. eh, y lo otro que también me llamó la atención, que había muchos libros que eran ¿cómo es? Apócrifos, podría decir cómo es, esos que son como cultos, que mencionaron muchas cartas que son de escritos, como si eh, Primera de Clemente, que también se basaban en eso, en esas escrituras. Ya. Eh, pero eso fue como lo que más me llamó la atención al saber que en esos tiempos, y como los tiempos de ahora, igual existían ese tipo de ¿cómo decirlo? De De prácticas. prácticas, exactamente, de prácticas, que hasta el día de hoy igual se ven. Pero aquí también mencionaba la autora que anteriormente era como más callado todo. O sea, no se veía como el tiempo de horas porque estaba más oculto. Y de la autoridad y todo que tenía la gente con más dinero y esas cosas, porque antiguamente igual eh, los que tenían más autoridad eh, compartían con la gente que tenía autoridad, o sea, los ricos con los ricos. En cambio, cuando Jesús empezó a hablar, él iba a los pobres, a los huérfanos, las viudas, todo eso, y ahí empezaron a contradecir todo lo que las prácticas de ellos mismos. Eso como en resumen lo que a mí me llamó más la atención de esta lectura. Bien. Hermano Felipe, hermana Nidia, ¿están por ahí? Sí, es que estamos conectados de los celulares y no queremos sin cámara porque si no se nos pega el sistema. Sí, 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 no hay ¿puedo? problema, pero sí, sí, lo escuchamos. Ya, ya. ¿Me escucha bien, cierto? Sí, claro. Ya. Bueno, con respecto un poquito a la lectura, yo le dije que quedé en la parte del cuidado el trato a las viudas. Hasta esa parte llegué yo, profesor. Ya, pero de lo que yo pude leer de esos extractos fue viendo un poco el tema desde el comienzo como de esta cultura grecorromana, ¿cierto? Lo que se compartía en ese tiempo sobre la ciudad del Imperio Romano y en la vida de Jesús también, que había ciertos tipos de prácticas, las actitudes, los valores que se mencionan también ahí. Y así como va avanzando la lectura, uno va viendo también el trato, ¿cierto?, a los huérfanos, el trato que había con las viudas, que a mí, bueno, que hasta el día de hoy también, yo lo vi de esta forma, que hasta el día de hoy hay ciertos tratos con las viudas, que muchas veces se ven un poco marginadas de la realidad. Y y esa parte a mí me llamó harto la atención porque si tenían hijos, ¿cierto? Ellas eran sustentadas por el esposo, por el marido, pero si el marido fallecía o fallece en este caso, ellas quedaban solas, pues quedaban a la deriva, quedaban desamparadas. Entonces no había como un apoyo más que a lo mejor se podían ir a un familiar cercano por medio del esposo, pero en el fondo tenían un trato no agradable. Pero sí, lo que le puedo comentar es que se fijaba mucho en el tema, en el modo de vida de ese entonces, que era como los valores, la actitud. Y lo que más decía, también como decía Aristóteles, que decía que las personas llegan a ser virtuosas por medio de la formación de buenos hábitos, que hoy en día también lo podemos ver, ¿cierto? Que cuando nosotros tenemos ciertas costumbres o ciertas relaciones, hábitos, también hay alguna situación que en el día de hoy o en el momento actual, algunos somos marginados por las actitudes o por cómo nos comportamos.
para más adelante no le, no le puedo dar un poco más porque llegué hasta el trato de las viudas, pero sí en ese párrafo me llamó la atención cómo eran en ese entonces con las viudas, con los niños sobre todo, y que hasta el día de hoy lo podemos ver que sí también son un poco marginadas las viudas, quizás no, no tanto como en ese tiempo, pero sí lo podemos ver en la actualidad aún todavía. Eso, profesor. Perdón, estaba muteado. Hermano Felipe, ¿algo más que añadir? O... Eh, profe, la verdad que no alcancé a leer el texto, no tuve muchísimo tiempo como para hacerlo, Ya, no alcancé a leer, ya. porfa. Bien. Para los que lo leyeron, ¿no es cierto? Algunos dicen me quedé bastante impactado con los datos, con la información que entregaba la lectura. Algunas menciones muy breves al respecto. Es importante mencionar que los libros que aparecen allí para nuestra hermana Jacqueline y todos los que lo leyeron, citados, no son libros apócrifos, son libros históricos, ¿ya? Son libros de los padres de la iglesia. Son libros que escribieron cristianos, podríamos decir, de segunda o tercera generación, posterior al siglo primero, posterior a los discípulos directos de Jesús, que son fuentes importantísimas, son fuentes ricas en información y que nos dan cuenta de cómo se comportaba la iglesia en el siglo segundo, siglo tercero. No solo los textos del Nuevo Testamento se transforman en fuente de información, sino que hay fuentes históricas que además añaden y nutren elementos sociopolíticos, económicos, de la vida cultural, de la vida religiosa, de las comunidades cristianas del primer siglo. Es muy relevante poder comprender y los invito nuevamente a que, a pesar, a los que no lo leyeron, que lo hagan, ya háganlo, porque lo único que van a hacer con leerlo es enriquecer su cultura eh, histórica, bíblica, teológica. ¿Ya? Es más, en el trato a los niños, por ejemplo, a los que leyeron el texto se van a dar cuenta de que cuando Jesús toma a un niño y lo da y dice, ¿sabes qué? El que no es como un niño, ¿no es cierto? No puede entrar al reino de los cielos, el texto de Marcos y sus paralelos en Mateo y Lucas. No, nosotros siempre hemos interpretado ese texto como diciendo, es que hay que ser inocentes, ¿no es cierto? Hay que ser bueno como los niños, hay que ser perdonadores como son los niños, risueños como son los niños. Pero cuando uno observa cómo era la niñez en el primer siglo, pareciera ser que más que hablar de niños alegres, risueños, estamos hablando de niños en una alta, como voy a utilizar la misma palabra que es correcta, que utilizó nuestro hermano Eduardo, vulnerabilidad, ¿ya? Es una alta vulnerabilidad. Es decir, una alta dependencia. Tenían una alta dependencia de el padre de familia. Lo mismo ocurría en el caso de los que quedaban huérfanos. Y vamos entendiendo ciertos textos del Nuevo Testamento y nos da luz al respecto. El mismo hecho que Jesús resucitara al hijo de la viuda, ¿no es cierto?, de Naín. Ustedes recuerdan esa historia, ¿ya? Recuerdan haberlo leído. Ese pasaje está, ese texto está en Lucas. Eh, ¿Por qué lo hace? ¿Ya? Porque allí nos dimos cuenta que las fuentes históricas nos dicen que si una mujer era viuda y no tenía hijos, básicamente su destino, en la mayoría de los casos, era la prostitución o la esclavitud, porque el hijo era quien la manutenía, ¿ya? Podía apoyar y ayudar en su manutención. Por lo tanto, lo que hace Jesús al resucitar el hijo de esta viuda, ¿no es cierto? No solo satisface una necesidad familiar en el sentido emocional, en el sentido de los sentimientos, en el sentido del apego, sino que además hace un acto de justicia, porque si no esa viuda hubiera estado entregada, hubiera quedado entregada a la esclavitud o a la prostitución. ¿Se dan cuenta? Que esos elementos que son de contexto nos hacen a nosotros poder comprender a mayor profundidad las narraciones del Nuevo Testamento y particularmente, sobre todo, los hechos y dichos de Jesús. Hechos y dichos que la iglesia, por supuesto,
seguía realizando en el transcurso de los 2 primeros siglos. Hermana Cintia. Bueno, yo sin saber lo que dice, em, yo empecé a estudiar trabajo social porque tengo una fundación, pero es fonoaudiológica. De ahí me interesó mucho la ayuda social y propuse en la iglesia hacer una fundación también y pudimos constituir una fundación de la iglesia. Entonces, cuando yo presenté este nuevo proyecto que tenemos, les hice, no sé si ellos lo habían visto de esta forma, pero Jesús vino a romper todo esto social, si bien su misión no era em, satisfacer necesidades físicas, nada de eso, sino que acercar el reino de Dios. Él como decimos, no se hizo loco ante la necesidad. Estuvo con personas en situación de calle porque, por ejemplo, si estaban con lepra tenían que estar lejos, aislados, tenían que hacer la cuarentena que conocemos ahora, pero los dejaban a su suerte y no, ni siquiera la familia les daba de comer. Entonces ellos tenían que mendigar, porque claro, quizás no estaba escrito o como eran tan rígidos con las leyes, lo dejaban a su suerte, situación, no sé, de discapacidad, este paralítico que bajaron por el techo, por ejemplo, los amigos. Entonces Jesús vino a como a darnos el ejemplo de que nosotros como, sobre todo como iglesia, no podemos hacer la vista gorda ante estas necesidades. Yo no lo había visto así como de la viuda con su hijo. Hasta ahora, como lo dice usted. Entonces, el mayor ejemplo que tenemos como iglesia es Jesús mismo, porque vino a dar dignidad a mujeres, a niños, a las personas que estaban siendo rechazadas. Una vez prediqué sobre el Sermón del Monte y los primeros versículos habla de las personas que están siendo, tienen problemas de salud mental. Entonces, Jesús, yo digo, es el ejemplo mayor para nosotros en lo social. Y de cierta forma la iglesia como que se ha ido aislando un poco de eso. Y bueno, me queda pendiente la lectura porque creo que tiene todo que ver. De hecho, en trabajo social se estudia mucho el sistema social de Israel. Y ahora que yo lo analizo, por eso digo que dejaban a su suerte a los enfermos con lepra y no les daban de comer. Hay harto que sacar de ahí, de ese sistema, como sociedad y también nosotros como cristianos de Jesús. Esa Muchas es mi... gracias por su intervención y efectivo, que es una deuda que va a tener que pagarse usted misma, porque la lectura de este capítulo, y yo creo que del libro, yo el libro se los puedo compartir completamente, al menos de forma digital, ¿ya? No obstante tenerlo eh, físico. Eh, es, nos entrega muchas luces de por qué la iglesia creció. La iglesia creció porque se transformó en un lugar distinto a lo que la sociedad greco-romana de aquel entonces les ofrecía. Por lo tanto, las fuentes históricas nos dicen desde esa época, imagínense, desde esa época, que la iglesia estaba en contra, por ejemplo, de prácticas como el aborto, de prácticas como la explotación sexual de los niños, cuestión que era normal en la Grecia y en la Roma de aquel entonces. Era normal em, tener relaciones de adultos con niños y niñas, relaciones sexuales me refiero. Eso era normal en el ámbito del cristianismo. Y a propósito de los códigos éticos y sanitarios, ya de familia, tomados del judaísmo, estas prácticas no se realizaban, no se comulgaban. Los niños antiguamente quedaban a las expensas, quiere decir que una persona, si no quería tener un hijo, o sea, me refiero, no quería criar a un niño. Por ejemplo, ella estaba esperando un hombre y tenía una mujer, lo dejaba a expensas, quería decir que lo dejaba botado en cualquier parte, en cualquier lugar, ¿ya? Normalmente era en un basurero.
Entonces, esas prácticas, el cristianismo las fue contracultura, es decir, eso nosotros no lo vamos a hacer. Y esas descripciones o prescripciones no están, lamentablemente, todos los textos en la Biblia misma, en el Nuevo Testamento. ¿Dónde los encontramos? En los padres, ¿no es cierto?, de la iglesia, los denominados padres de la iglesia, en los apologistas, que son los que escribieron después, son cristianos de segunda, tercera generación, de mediados del siglo segundo y tercero, donde están estas prescripciones. Es decir, ellos van relatando y nos van contando cómo se comportaba la iglesia naciente. Muchas veces yo creo que usted lo ha dicho, no sé si lo ha dicho, pero al menos lo he escuchado, de eso sí puedo tener certeza, eh, que necesitamos volver y ser como la iglesia antigua. ¿Ha escuchado usted eso alguna vez? ¿Sí? Los que están con su cámara apagada, levanten la manito virtual. Levanten la manito virtual o abran el audio y simplemente digan sí. ¿Ya? Porque a los que estoy viendo, hermana Cintia y hermana Karen, al Sí, menos. estamos totalmente atentos a la clase. Ento- Entonces, yo me pregunto, ¿sabemos cómo era la iglesia antigua? No sabemos. Tenemos la información ínfima, porque recuerden, el texto de los Hechos nos narra episodios selectivos, muy breves. O sea, en 10 páginas, que serán los 28 capítulos, nos trata de narrar 40, 50 años de historia de iglesia. Ustedes me dirán, eso es imposible escribir 50 años de historia en tan poco, por lo tanto, resume. Solamente centra su atención en algunas cuestiones que son muy puntuales. ¿Y dónde está la otra historia de la iglesia antigua? A esa que nosotros decimos que queremos volver. Pues bien, está en las fuentes históricas, está en los libros que ellos escribieron, que no forman parte del canon de la Biblia, es decir, de los libros que la iglesia determinó que son inspirados, sino forman parte de la historia. Es decir, si nosotros queremos conocer qué pensaban los apóstoles, hay que leer sí o sí un libro que no está dentro del canon, pero es la denominada Didaché o Didaché, que es la enseñanza de los apóstoles. Y se van a dar cuenta que lo que hacen es repetir y en algunos casos profundizar algunos temas o algunos eh, eh, claro, temas principales de las enseñanzas de Jesús. ¿Dónde están esas enseñanzas? Las encontramos en esos textos. No son apócrifos, no son ocultos, no son malos, ¿ya? Para nada, para nada. Mire, si me permiten, voy a Disculpe, apagar mi cámara. Dígame, ¿alguien me profe, habló? sí, yo, Jacqueline. Dígame. De hecho, yo esa se lo dije como pregunta, Claro, no, porque no, sí, la y por eso yo verdad, le estoy respondiendo. sí, 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 es que la verdad yo de eso no había escuchado, no había escuchado de ese tipo de libros. Y usted Sí, menciona ahora el Didagué, no sé cómo es, Dirajé. y es Didagué. Y yo lo noté como significado. Entonces, sí yo sabía que existía ese tipo de documento. Y aquí Sí, le puse la definición incluso de todas esas cosas, sí, que dice Dirajé que significa, ¿qué significa Dirajé? es un documento patrístico como más antiguo. Y Exacto. eran son las instrucciones del Señor a los gentiles a través de los 12 apóstoles. Dirajé Y eso, significa doctrina y es la enseñanza de los apóstoles, tal claro. cual. Entonces yo ¿Ya? había escrito todas esas cosas y como le digo yo, hay palabras y cosas que yo no las entiendo, entonces me puse a examinar y escribir y ahondar un poco más en algunas terminologías. Sí, Entonces por mire, eso eso, la estoy escuchando. Solo voy a apagar mi cámara porque me voy a parar sí, a sí, recoger un libro que tengo atrás en mi biblioteca. ¿Ya? Solo por eso. Pero sígame hablando, no hay ningún inconveniente. ya, no, si no se preocupe, si era más eso y para decirle que no era como que era solamente más como una consulta de esos libros, nada más que eso. Pero interesante y se le agradece también, profe, porque como le digo yo, como habían palabras que no las conozco, no las sé, me puse a indagar más en esta situación. Sí. Así Y que eso es muy bueno lo que usted hizo. Es muy bueno. Hermana Cintia, usted primero, después hermano Felipe. Después entramos en tierra derecha. Profe, usted dice que los dichos de Jesús sí existieron. Sí, claro. Documento, ¿Cómo? el documento, ¿A qué se refiere? el documento Q, si no me equivoco, que era el. Ah, sí. Lo que pasa es que eso ya es harina de otro costal.
¿ya? Es cómo se formaron los evangelios, ¿ya? Cómo se Mm. fueron formando los evangelios. Pero el día de hoy existe, o sea, hay una hipótesis que establece de que hay dichos muy primitivos de Jesús. Es decir, que recuerden ustedes que a lo menos el primer evangelio en escribirse fue Marcos cerca del 70, es decir, 40 años después de la muerte de Jesús, y por lo tanto las enseñanzas de Jesús fueron primeramente tradición oral, ¿ya? Y fueron quedando por escrito, no en un documento general como lo tenemos nosotros hoy en día, sino por escrito en piezas. Y eso es lo que se refiere con el documento Q, que son textos que son comunes solo entre Mateo y Lucas. Son textos que no están en los otros evangelios y solo son comunes entre ellos. Había ejemplar, ¿ya? El Padre Nuestro. No está ni en Marcos ni tampoco en Juan, solamente en Mateo y Lucas, ¿ya? Las tentaciones solo están en Mateo y Lucas. No sé, el sermón de las bienaventuranzas, solo en Mm. Mateo y solo en Lucas, ¿se fija? Y se va de esa forma, esos narraciones son parte integrante de ese documento, que, ojo, aún no se encuentre, ¿ya? No es un documento escrito que se haya encontrado, que esté, que podamos decir, ah, sí lo vamos a ir a ver a tal museo. No, 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 ¿ya? Como tal. ¿Bien? Hermano Felipe. ¿Pregunto o seguimos con la clase para no alargarnos No, tanto? no, pregunte nomás, prefiero que pregunte ahora. Ya. Lo que pasa es que usted dijo algo hace un rato que me causó mucha... me hizo reflexionar ese tipo de reflexiones que uno tiene mientras escucha opiniones y respuestas. Y también así como la historia entrega fechas, datos, libros, opiniones, enseña, educa, cultiva, un montón de cosas. ¿Por qué la historia, a lo mejor sí, pero yo lo ignoro, ¿por qué la historia no señala cómo y cuándo y por qué la iglesia empieza, voy a ocupar este término un poco fuerte, se corrompe de el camino original, la ruta original que llevaba? Por ejemplo, de lo que hablaba la hermana Cintia con respecto a lo que ella se empezó a dar cuenta con el tema de ayuda social de lo que pasaba con Cristo y con el tema del hijo de la viuda. O sea, Jesús se empezó a dar cuenta de cuál desamparado y vulnerable, como decía el hermano Dardo, estaban los niños y las personas. ¿Por qué, en qué momento la iglesia pierde ese sentido? Porque hoy día la iglesia, si analizamos en forma global, fríamente, la iglesia no está en la parada de fijamente del servicio comunitario o las que están son muy pocos, o de la ayuda al necesitado o a la vida, porque lo que hoy día podemos ver en los megatemplos y en mega eventos y en mega iglesias que se hacen es solamente hablar del altar de ciertas cosas que son a conveniencia de quienes presiden la iglesia hoy en día, pero de la ayuda al necesitado, poquito y nada. Entonces, ¿la historia cuenta, profe, o muestra alguna parte donde la iglesia se corrompe de esta forma y se desvía del propósito? Sí, sí, la historia sí lo dice, ¿ya? No tendría el tiempo suficiente para poder explicárselo y exponérselo el día de hoy, pero creo que sería oportuno en alguna oportuno en alguna oportunidad poder mirar a través de las bases históricas este desarrollo que va teniendo la iglesia y en qué momento la iglesia, yo utilizo este concepto, no es mío, seguramente en alguna parte lo leí porque no me considero una lumbrera en este sentido. La iglesia pasó de ser una iglesia perseguida a ser una iglesia perseguidora, ¿ya? La iglesia hasta el siglo cuarto era perseguida, pero después de eso, la iglesia, con la institucionalización de Constantino, ¿no es cierto?, que es uno de los grandes responsables, eh, pasó a ser una iglesia que perseguía a aquellos que no profesaban o no actuaban en la forma en que ésta lo hacía. Pero si eso está atestiguado, hermano Felipe, ya no podría respondérselo en una clase, quizás completa de un par de horas podríamos analizar cómo se fue este desarrollo, porque la misma iglesia, a veces nosotros pensamos, no tomamos en consideración esta cuestión, pero la misma iglesia
que nace en los hechos, en la misma iglesia, que va tomando diferentes formas, diferentes bifurcaciones, y es la misma iglesia católica romana que después se entroniza, que se institucionaliza, y por lo tanto que es utilizada, ¿no es cierto?, de forma política para efectos de poder unificar el imperio estaba siendo dividido, el imperio romano, por lo tanto la forma de unificación de Oriente y Occidente fue a través del cristianismo y se utilizó como una Disculpe, profe, ¿puede ser la Santa Inquisición una de esas desviaciones? Sí, es que la Santa Inquisición es una forma de persecución de la iglesia, pero eso ya es muy posterior, cerca de la Edad Media. Pero la iglesia empezó a perseguir desde que se institucionalizó a todos aquellos que no practicaban o perseveraban, ¿no es cierto?, en el cristianismo como elemento político. Si imagínense usted que desde las prácticas de Constantino, nos puedan gustar o no nos puedan gustar, por ejemplo, si usted quería un puesto en el alto gobierno de él, usted tenía que hacerse cristiano. Entonces era como una especie de prerequisito. Usted decía, no, si soy cristiano estoy bautizado, pero mantenía una vida horrible, mantenía una vida corrupta, y solamente realizaba este sacramento solo para efectos de poder optar a un cargo político. ¿Se fija? Entonces comenzó una corrupción que es evidente y por lo tanto se le llama los siglos ocultos, los años oscuros de la iglesia, hasta podríamos decir, con los aires de reforma que todos identificamos a Lutero, pero parte 200, fácil, 200 años antes con el movimiento de los Lollardos, posteriormente con Juan Hus, con los Husitas, los movimientos de Wycliffe en Inglaterra y posteriormente, ¿no es cierto? Estoy hablando de siglo XIV, XV y XVI de nuestra era, ¿no es cierto?, después de Cristo. Por lo tanto, el desarrollo es súper amplio y no lo podríamos agotar ahora, pero sí está atestiguado cómo va sufriendo ese proceso la iglesia históricamente, cómo va sufriendo, viviendo un proceso de institucionalización que lo único que hace es transformar a la institución en esos años, lamentablemente, en una institución bastante oscura, con muchos grises, más sombras que luces, ¿ya? Así que sí, pero está. Y creo que podría ser una buena oportunidad para cuando estudien historia del cristianismo plantear estas cuestiones de antes a su profesor, para efecto de que pueda ir aclarando esto que yo les voy mencionando ahora de manera pero muy somera. Quisiera exhibirle este librito, mire. Esta es una colección, yo creo que ustedes la han visto alguna vez en alguna librería. Ya, no sé si lo logran ver en la pantalla. Ya me dice Padres Apostólicos, Obras Escogidas, y ahí dice editor Alfonso Ropero, que es un español, ¿no es cierto?, historiador y filósofo, etcétera. Es de la editorial CLIE, ¿ya? Son cerca de em, 9 textos, ¿ya? Y este en particular, por ejemplo, aquí usted va a encontrar mucho de lo que sale citado en el libro que ustedes acaban de leer o en el capítulo. Aquí está la Didaché, están las cartas de Clemente, las cartas de Ignacio, la carta del martirio de Policarpo, que también está citado, la carta de Bernabé, el pastor de Hermas, los fragmentos de Papías, están aquí, ¿ya? Así como también en los otros tomos están los textos de Agustín de Hipona, de Juan Crisóstomo, de Ireneo de León, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí está la información, ¿se fijan? No, que son textos, son libros que nos aportan y nos dicen mucho. Bien, ahora sí, vamos a materia nuestra, a menos que tengan alguna otra duda que podamos ir resolviendo el día de hoy. Bien, vamos entonces a... Déjenme ver acá. Ahí sí. Ahí vamos. Compartir. Ti, 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 ti. Habíamos quedado acá, ¿no es cierto?, en la epístola a los romanos. En la epístola del apóstol Pablo a los romanos. ¿Qué temas importantes? Esto es lo que trata en la diapositiva, lo que ustedes tienen ya a través de la descarga del link de todas las diapositivas, ¿no es cierto? El tema, el autor, el destinatario, qué contenido, hay siempre un resumen de la epístola y que algunas cuestiones que son peculiaridades, como se le llama.
Bien, a los romanos, ¿no es cierto? Es quien le escribe el apóstol Pablo. ¿Y qué es lo que le escribe el apóstol Pablo? ¿No es cierto? Esta carta se atribuye, en este caso particular, al apóstol Pablo. Si nosotros leemos eh, el capítulo 1, versículo 1, voy a pedirle allí a mi hermana Jacqueline, si tiene la Biblia a mano, por favor, lea Romanos 1:1. ¿Lo tiene, hermana Jacqueline? Como diría alguno, anda con su espada. Sí, 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 la tengo aquí. Léalo, por favor. Romanos 1, 1, capítulo 1:1. 1:1. Ya. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿No es cierto? En el mismo texto, como era común en las cartas o en las epístolas, esta salutación de tipo formal, Pablo inmediatamente se identifica como el escritor y además cuál era su vocación o su función dentro del Evangelio, ¿ya? Entonces, ya sabemos que el escritor es Pablo, está dentro del Corpus Paulino. Recuerden ustedes, el Corpus Paulino son 13 cartas que está allí. Dentro de los temas centrales que se pueden vislumbrar en el texto del Evangelio, en el texto, perdón, de Romanos, del libro de Romanos, está el Evangelio, ¿no es cierto?, de la justicia de Dios en Cristo y su aplicación en este caso a la vida del hombre por medio de la fe. Nosotros, y ustedes recordarán que uno de los textos que podríamos decir que le hizo luz o le hizo eco derechamente a Martín Lutero fue este, el capítulo 1 de Romanos, versículo 17, 1:17, donde se le revela, ¿no es cierto?, eh, digámoslo así, la justificación al apóstol. Voy a pedirle a mi hermana Karen o hermano Eduardo, si tiene allí la Biblia a mano, tiene la espada a mano, lea el 1:17 de Romanos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bien, este texto le hace luz a Martín Lutero, toda vez que eh, por propia formación eh, tenía siempre este conflicto de realizar buenas obras para poder alcanzar la justificación o la justicia de Dios. Cuando lee este texto, a pesar de que probablemente lo leyó muchas veces, comprendió que la justicia de Dios no venía por lo que nosotros pudiésemos hacer, sino más bien dicho por la fe. Y por esa misma razón, Lutero creía que el texto de Santiago, que le da mucho énfasis a las obras, reñía, ¿no es cierto?, con la inspiración divina y para él, e inclusive, ojo, Martín Lutero para él era un libro que no debiera estar o haber estado en el canon de las Escrituras. Allí ustedes pueden ver y hay una serie de textos o pasajes que nos van hablando acerca de esto. ¿Qué cuestión es importante mencionar en muchas de las cartas de Pablo, cartas y epístolas, y particularmente la epístola a los romanos, tiene muchos de los estudiosos la dividen en dos partes, en dos grandes bloques. Estos dos grandes bloques van del capítulo 1 al capítulo 11 y del 12 y siguientes, ese sería el segundo bloque. El primer bloque estaría constituido por elementos de carácter teológico, por doctrina, ¿ya? Algunos intentan mencionar de una especie de sistematización de las doctrinas cristianas, lo cual se aleja un poco de la realidad, eh, se aleja un poco de la realidad de la situación vital en la que escribe el apóstol. Recuerden que Pablo, en este sentido, está escribiendo una iglesia a la cual él no había fundado y está haciendo una especie de carta de presentación de las verdades que él predicaba. Sin embargo,
no estaba escribiendo un tratado de teología sistemática, como nosotros hoy en día pretendemos hacer hablar al libro de Romanos. ¿Ya? No obstante, sí, uno puede observar en el texto que existen a lo menos dos grandes divisiones. 1 al 11, aspectos más teológicos, doctrinarios, y del 12 en adelante, cuestiones de tipo práctica, ya de la vida diaria de las personas. Sin embargo, me gusta mucho lo que menciona un autor, un anciano fallecido, un teólogo latinoamericano que se llama Juan Stam. Él decía que en ningún caso, ni aunque sea el texto de Romanos, probablemente el más denso o con más implicancias teológicas, es un tratado de teología sistemática, sino que más bien es, como todos los textos del Nuevo Testamento, lo que están orientados a llevar adelante la misión de Dios y, ¿no es cierto?, el acercar el reino de Dios a todas las personas. Por lo tanto, él mencionaba que el texto Romanos es un libro eminentemente misionológico, tal cual como todos los otros libros del Nuevo Testamento, que está orientado a que todas las personas alcancen la salvación. Bien, nosotros ahora en retrospectiva miramos hacia atrás y intentamos que el libro, ¿no es cierto?, el libro de los Romanos sea un tratado de teología sistemática. No, 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 nosotros somos los que sistematizamos derechamente, ¿ya? Pero no es, no era el propósito del autor original. ¿Ya? Ya mencionamos quién era el autor, ¿no es cierto?, el lugar y fecha donde se escribió. Eh, bien, Pablo nos interesa, ¿no es cierto? Ya sabemos que fue Pablo, hablamos de Pablo la semana pasada. Eh, no la semana pasada, hace 2 días atrás. No. Ya, hace 2 días atrás hablamos de él. Hay una cronología del ministerio de Pablo, son solo elementos que nos sirven a nosotros de eh, referencia y de información. Ahí ustedes pueden observar dónde se escribió. Tradicionalmente se indica que habría sido escrito en el año 53 después de Cristo, ¿no es cierto? Donde eventualmente en este tercer viaje misionero pudo haber escrito en ese rango de tiempo, donde habría enviado, ¿no es cierto?, la carta con Febe, diaconisa, que es muy hermoso el texto cuando Pablo les presenta a Febe en el capítulo 16 y los primeros versículos que están allí son bastante ilustrativos de cómo Pablo trataba a las mujeres. Ojo ahí. Ya algunos piensan que era misógino, pero no, en realidad no era eso. Hay malas lecturas y malas interpretaciones del apóstol. Bien. Eh, ¿Cómo sabemos que Pablo escribió esta carta? Bueno, ahí Romanos 16:1 dice que la envía, ¿no es cierto?, con la hermana Febe al puerto de Grecia. Eh, Además, ¿no es cierto?, Pablo menciona en Romanos a Erasto, que era tesorero en este caso de la ciudad. Bien, además de aquello, esto es como sabemos que Pablo le escribió la epístola a Romanos desde Corinto. Esa es la forma tradicional de comprenderlo. Bien, porque está dentro de sus saludos finales y, ¿no es cierto?, Gayo era el hospedador en Corinto de este. ¿Ya? Hay una carta, ¿no es cierto?, una especie de cronología, en este caso del Nuevo Testamento, también de los tiempos en que fueron escritos todo esto. También esto es un mapa, ustedes lo van a revisar con mayor detalle, de una línea de tiempo, me refiero, una línea de tiempo de los otros escritos del Nuevo Testamento. Bien, los destinatarios, la iglesia que estaba en Roma. ¿La había fundado Pablo? No la había fundado Pablo, ¿ya? No la conocía, no era de él, ¿ya? No la fundó, no obstante sí les escribió, ¿ya? Es más, cuando ustedes vean los capítulos finales, el capítulo final de Romanos, siempre Pablo habla de ir, ¿no es cierto? Que su destino era poder llegar allá, inclusive llegar a las Españas, ¿no es cierto? Que era el último, eh, la última avanzada del Imperio Romano en Asia Menor en aquel entonces, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que hace? Tradicionalmente se dice, ¿no es cierto?, que el objetivo en este caso, o el propósito de Romanos, fue realizar una exposición resumida del Evangelio que Pablo predicaba para presentarse a sí mismo a la iglesia de Roma, antes de pasar hasta ellos buscando apoyo para sus misiones en Occidente. ¿Bien? Y hay una tabla, ¿no es cierto? El resumen, podríamos decir, o el esquema, que en algunas Biblias, inclusive si usted tiene una Biblia de estudio, va a encontrar siempre hay un esquemita que nos va o nos orienta de forma sistemática los temas que se tratan al interior de la carta. Bien, eso es lo mismo.
algunas peculiaridades o características, ¿no es cierto?, que son propias de este libro. Eh, eh, la conclusión, yo creo que lo más importante es que el capítulo 16 tiene una conclusión única. Es un capítulo completo que se dedica a hacer listados de personas, de cristianos, de agradecimientos, etcétera. ¿Ya? Eso es muy, muy importante y además tiene una introducción bastante larga. ¿Ya? Como ya se indicó, probablemente es porque le estaba escribiendo una iglesia que él no había fundado, por lo tanto no lo conocía en vivo y en directo. Ven bien, si ustedes ven ahí el capítulo 16, se van a dar cuenta que todo ese capítulo se trata de saludar. Eh, Se trata de poder describir, saludar, y le envía saludo a Raimundo, diríamos, y a medio mundo, Pablo en ese capítulo. Es un capítulo para saludar, ¿ya? Entonces también son como algunas peculiaridades propias de este texto, ¿ya? También hay grandes doctrinas que nosotros ahora extraemos, haciendo una mirada en retrospectiva, nosotros extraemos muchas doctrinas desde el texto a los romanos, ¿ya? La justificación por la sola fe, la doctrina del pecado, el juicio de Dios, etcétera. También, ¿no es cierto?, la seguridad de la salvación, el pecado de Adán, de donde usted estudia, por ejemplo, los dones del espíritu, prácticas, etcétera, también. Entonces, tiene esas características esta, esta carta. Algunos pasajes famosos, el que acabamos de leer, eh, ya es muy importante. Algunos dicen que allí se encuentra el orden de la salvación, ¿no es cierto? El Ordus Salutis, Romanos 8, 29, 30, donde Pablo escribe, ¿no es cierto?, a quien nos conoció, el de la eternidad, nos predestinó, nos justificó, nos glorificó, etcétera. Y muchos textos que ustedes conocen, ¿ya? Y que tienen aquellas características. Bien, ahora vamos a mencionar algunas cuestiones sobre la epístola del apóstol Pablo a los Corintios. ¿Alguna consulta sobre esta epístola? Vamos medio rápido. Yo le pregunté al pastor Marcelo si había logrado terminar. Me dijo, no, llegué hasta Gálatas. Ah, ya, dije, entonces. eh, Dije, ah, entonces estamos bien. Dije, "No, estamos bien nosotros. Vamos en la misma. ¿Ya? Bien, veamos alguna. Hermano Felipe. Sí, una consulta breve. Profe, la carta de los romanos, como Ujú. su nombre bien lo dice, es, a ver, técnica, una pregunta técnica. Técnicamente fue enfocada hacia los romanos, o sea, dedicada y trabajada hacia los romanos en la época. No había otro pueblo, otra ciudad con esas similares características o problemáticas que el libro comenta, o porque si vamos, por ejemplo, en la parte de la ayuda sistemática que usted hablaba del libro, eh, hay una revelación del Evangelio, hay un tema que trata la justicia de Dios en su ira contra los pecadores, la justificación por la fe en Cristo, la libertad del pecado. O sea, pareciera que el libro romano nos está hablando actualmente a todos nosotros hoy en día, pero en esa época habría otro tipo de gente también a quien además hubiese ido dirigido este libro, o solamente específicamente a Romano. Ya, le respondo a su pregunta. En rigor, era una iglesia que estaba en la capital del imperio, Roma, ya, por eso se llamaron romanos, ¿ya? Una iglesia que estaba en la capital del imperio, Roma. Iglesia que Pablo no había fundado, ¿ya? No era un lugar que a él lo conocieran. Bien, por lo tanto, él escribe a una comunidad, a una iglesia, que si nosotros la viéramos al día de hoy, en los tiempos actuales, podríamos decir a la iglesia que está en Temuco, ¿ya? Había una iglesia. A la iglesia que está en Victoria, ¿bien? A la iglesia que está en Imperial, a la iglesia que está en Carahue. No había, ¿no es cierto?, múltiples lugares como nosotros hoy en día los tenemos. Entonces, cuando Pablo le escribe a los romanos, le escribe a la iglesia que está en Roma, ¿bien? En la capital del imperio. Ojo, que es muy importante la lectura que yo les que es el trabajo final,
sobre Priscila y Áquila, o Prisca y Áquila, ya que ellos, ojo, ellos eran parte de la iglesia que estaba en Roma, ¿ya? Nosotros no conocemos esa parte de la historia de Priscila y Áquila, pero por eso que les mandé a leer cosas interesantes y no comunes, ¿ya? Para que eso es parte del trabajo que ustedes van a hacer. Así que no les voy a adelantar mucho respecto a eso, porque si no ya sería empezar a darle el trabajo. Bien, así que en eso en eso me refiero yo, manténganlo claro. Y cuando Pablo le escribe a los Corintios, vamos a utilizar el mismo ejemplo para todos, le está escribiendo a la iglesia que estaba en la ciudad puerto de Corinto. Había una ciudad en el puerto, en la región de Acaya, cuya capital era Corinto. Era una ciudad puerto, así como Valparaíso, eh, puerto principal, a eso me refiero, un gran puerto que había en ese tiempo. Bien, entonces esta misma situación cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto de alguna manera es aquella que está o aparece con mayores datos que nos entrega el Nuevo Testamento y particularmente el libro de los Hechos. El libro de los Hechos en el capítulo 18 nos narra, ¿no es cierto?, cómo Pablo llega, cómo funda, perdón, la iglesia, ¿no es cierto?, de Corinto. Y también, por supuesto, está narrado en las cartas propiamente tal de Pablo, en este caso, primera de Corintios. Bien, ¿qué elementos tenemos que saber como conocimiento subobjetivo, ¿no es cierto?, de esto? Básicamente vamos a hacer algunas menciones a su introducción, trasfondo, temas de estas cartas, autor, fechas, destinatarios, contenido, todo eso está en lo que nosotros vamos a continuar a continuación. Ahí usted puede ver, espero que sí, ¿no es cierto?, dónde está Corinto, ¿ya? Está ahí arriba, ¿eh? No acá abajo, simplemente acá abajo donde usted lo ve, es para agrandar porque estaba acá arriba, donde está el cursor, ¿ya? Ahí estaba la ciudad puerto de Corinto. ¿Bien? Permiso, ya ando con un poco de congestión nasal. Bien. Ay, perdón, me pasé una. Respecto de, como ya les indiqué, Corinto, ¿no es cierto?, tenía la particularidad de ser una capital política, comercial de la Grecia de aquel entonces. Era un punto de reunión, había mixtura en su población. eh, y como lo dice aquí la lámina, probablemente son un poco fuertes, pero conjugaba cuestiones refiriéndose a la brutalidad de Occidente en el sentido de las guerras o del poderío militar que tenía Roma en ese aquel entonces, pero también con la sensualidad de Oriente. Ya era una ciudad, algunos dicen como Las Vegas de ahora, o sea, como la ciudad del pecado. ¿Ah? Así podrían algunos decir que era Corinto. Bien. Eh, durante su segundo viaje misionero, luego de pasar por Atenas, ¿no es cierto?, fue a Corinto Pablo y se reunió allí con Silas, Timoteo y en aquel lugar. Pablo se asoció con Áquila, y ahí nuevamente volvemos otra vez con Áquila. Esa lectura va a ser muy interesante para ustedes. Un judío recién llegado de Italia a raíz de un edicto del emperador Claudio que desterraba de Roma a los judíos. ¿Ya? O sea, Áquila y Prisca o Priscila habían huido de Roma y probablemente ellos fueron parte, no sé si de la fundación de la iglesia de Roma, pero sí parte de la iglesia de Roma, y tuvieron que huir a propósito de un edicto de Claudio eh, que expulsó a los judíos de la capital del imperio. Y Pablo vivió en este caso con Áquila, ¿no es cierto?, con Áquila y Priscila en Corinto, donde ellos trabajaban haciendo tiendas, ¿ya? Se dedicaban a aquello. Eh, esos son como elementos o cuestiones importantes que tenemos que mantener eh, presentes. Bien, Hechos nos dice que fue durante su segundo viaje misionero donde Pablo fundó esta iglesia de Corinto. Ahí ustedes pueden ver, ahí donde dice Antioc, eso es Antioquía, ¿no es cierto? Cesarea de Filipo, y donde Pablo llega acá a Corinto, aquí. Este es como una vista en detalle del mapa grande que acabamos de ver nosotros. Acá. Ahí está Atenas,
Corinto, Berea, Tesalónica, Filipo, Troas, ¿ya? Antioquía de Pisidia, Iconio, Derbe y Listra. ¿Por qué aparecen estos tres nombres, estos cuatro nombres que está acá? Porque se estima, esto es como hacer un adelanto, que estas cuatro iglesias que estaban, perdón, estas cuatro localidades que estaban acá componían, en esta zona estaba la región, había dos regiones de Galacia, los Gálatas del norte, por acá arriba, y los Gálatas del sur, y que Pablo habría predicado a estos Gálatas. Por eso que si usted abre, vamos a hacer un salto, vamos a hacer un salto en el camino, y le voy a pedir a mi hermana, ¿quién está presente? Hermano Felipe, ¿tiene su Biblia a mano? Afirmativo. Sí, profesor, la tenemos allí en la Diez mano. cuatro, 10:4, Gálatas 1:2, 1:1:2. Gálatas 1:1:2. Dice un 1 y 2. Exacto. Dice Pablo, apóstol, perdón, estoy leyendo la versión Reina Valera, Biblia de Estudios. Biblia de No, debe Estudios. nomás, Dice no se preocupe. Pablo, apóstol, entre paréntesis, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, cierre paréntesis, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Exacto. ¿Ya? Pablo utiliza, ¿había una iglesia en Galacia o habían varias? Varias. Varias, porque dice A las. las. Sí, se Exacto. refiere a A varias. las iglesias de Galacia. ¿Ya? Sí. Ahí Pablo le escribe a las iglesias de Galacia y hay cierto consenso desde el punto de vista tradicional que esas iglesias de Galacia son las que están en Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, que Pablo funda en su primer viaje misionero junto a Bernabé. Son esas cuatro localidades donde Pablo pasa, ¿ya? Si usted lo puede ver ahí en el libro de los Hechos, igual estoy con mi Biblia acá a mano, con mi espada, como dirían algunos, estoy con la lo podemos ver, ¿no es cierto?, en el libro de los Hechos, capítulo 13, cuando Pablo zarpa, ¿no es cierto?, en su primer viaje misionero y recala primero en Antioquía de Pisidia, luego en Iconio, en Listra y en Derbe. Y posteriormente regresa a Antioquía de Siria, que es distinto, ya de acá. Aquí estaba el complejo el turístico, perdón, el complejo misionero estaba acá y era la iglesia de Antioquía. Bien, y regresa a esta zona. Bien, capítulo 13 y 14 del libro de los Hechos, ahí están las narraciones sobre la visita de Pablo a esas comunidades y por lo tanto se entiende de que las iglesias de Galacia podrían, son aquellas. Bien, eso fue un paréntesis que nos sirve ya de plano, ¿no es cierto?, para la iglesia, las iglesias de Galacia. Bien, ¿qué dice el texto? Además, esto sería, ¿no es cierto? Pablo después en su tercer viaje misionero se queda en Éfeso por más de 2 años, ¿ya? Y por lo tanto, el apóstol, en este caso, estuvo bien enterado de la situación de ellos, de lo que estaba ocurriendo, ¿no es cierto?, en las iglesias de Corinto. Allí, si me ayuda mi hermana Cintia, ahora vamos a leer, vamos a ver igual un texto, de ahí, ahora sí, Primera de Corintios, ahí usted tiene su Biblia a mano, por favor. Primera de Corintios, capítulo 1, también vamos a leer el capítulo 1. Y nos vamos a ir, esto sí, al versículo 10 y 11. Os exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloé, que hay entre vosotros contienda. Bien, los de Cloé, ¿no es cierto? Cloé, se pretende o se presume de mejor manera, de manera más exacta, que era una familia, ¿no es cierto? Que eh, informó a Pablo de las graves situaciones, de los graves hechos que estaban ocurriendo en la iglesia. Normalmente
no solo pensemos que la iglesia de Corinto, a pesar de que era una ciudad puerto, que era una ciudad que una alta tasa, ¿no es cierto?, de prostitución, de ese tipo de vida, podríamos decir, licenciosa, ¿ya? Lo que existía con mayor gravedad en la iglesia de Corinto era el tema de la división, de la contienda. Y Pablo se encarga, ¿no es cierto?, de poder escribir acerca de aquello. Por eso les decía la clase pasada que si queremos aprender y saber qué tipo de contiendas existían en la iglesia de Corinto y si podemos extrapolarlas a nosotros el día de hoy, es una resulta una lectura obligatoria la carta a los Corintios, ¿ya? Porque ahí se trata ese tema en particular. Bien. Eh, además de otras cuestiones. Eh, algunos temas centrales, ¿no es cierto? El tema central, también hay consenso en este sentido, consenso tradicional, que es una amonestación pastoral de Pablo a los Corintios por sus divisiones, desorden en el culto, conducta inmoral, contestando en este caso ampliamente a sus preguntas y a, a los problemas en particular que tenía, ¿no es cierto?, esta iglesia. Recuerden que las cartas o las epístolas eran epístolas y o cartas situacionales, respondían a problemas de ese tiempo. Pablo no escribió pensando en la iglesia de Dios que está en Calama, sino escribió pensando en los corintios del siglo primero. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros, nuestra labor y la misión de ustedes, nuestra y de todos los cristianos, es poder entender o intentar entender, hacer el trabajo más serio posible para poder comprender el sentido de lo que el apóstol les quiso decir a esta comunidad, interpretarlo y contextualizarlo a lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Y esto es, valga esto para todos, ¿ya? Valga para todos. Bien. Eh, como ya le indiqué, temas de pecados sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo además los orienta, ¿no es cierto?, respecto de la idolatría, los dioses falsos, eh, e inclusive, creo que una de las glosas más antiguas, o de las tradiciones, perdón, más antiguas, nosotros la podemos encontrar en el capítulo 15 del libro de Primera a los Corintios. ¿Ya? Capítulo 15 de los Corintios. ¿Quién está por acá? Vamos a ver. Hermana Jacqueline, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Por favor, lea Corintios 15, ¿ya? Del Ya, 1 hasta el 7, vamos a ver. ya. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Claro, y el 8, el que dice, y a mí al último como abortivo, Y ¿cierto? claro, y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Bien, como yo les dije, Pablo predica o anuncia una vieja tradición que él recibe. Ojo aquí, esto es muy importante. Dice el versículo 3, porque primeramente, voy a leer la Reina Valera, os he enseñado lo que asimismo recibí, ¿ya? O les estoy transmitiendo lo que a mí me transmitieron, ¿ya? Que Cristo murió por nuestros pecados y aquí comienza a narrar lo que a él le transmitieron. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras, se le apareció a Cefa, a Pedro, ¿no es cierto? Después a los 12, después a más de 500 hermanos, y después se le apareció a Jacobo, ¿no es cierto? Este Jacobo es el hermano del Señor, Santiago, después a todos los apóstoles, y el último, dice, y al último de todos, como a un abortivo, también se me apareció a mí. Entonces esta es una vieja tradición. Digo vieja porque es más vieja que Pablo. Pablo está transcribiéndole a los corintios algo que a él le
transfirieron, conocimiento que a él le traspasaron. Ya, por eso hablo de una vieja tradición que Pablo le narra. Y el tema aquí en el capítulo 15 completamente, Pablo se dedica a hablar, a escribir y a describir, ¿no es cierto?, el valor de la muerte, crucifixión y resurrección de Jesucristo. Bien, a eso nos estamos refiriendo. En cuanto a la segunda carta, ¿no es cierto?, algunos le llaman la carta de las lágrimas a segunda de Corintios, toda vez que Pablo lo que intenta hacer, también hay consenso de un punto de vista tradicional, eh, que lo que hace Pablo es defender su apostolado. Es más, aquí usted va a encontrar las narraciones en el capítulo, en el texto de Segunda de Corintios, las marcas, ¿no es cierto? Podríamos, algunos dicen las marcas del apostolado, donde narran el capítulo 11 acerca de lo que él ha vivido. Hermano, se fue la hermana, había una hermana, se fue, no está Constanza. No está, se cayó. Hermano Eduardo, ¿tiene su Biblia a mano? ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 11, 23 en adelante. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Profe, disculpe algo cortito. A la Connie se le cayó la señal. Me Sí, yo me habló por interno. imaginé, porque Sí, fue como que se cayó de un rato para otro. sí, tiene muy mala señal. Sí, Eso. sí, sí. No, pero después seguramente va a ver la clase grabada. Ya, hermano Eduardo, dele nomás. Segunda Corintios 11 del 23 entonces. Exacto. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Hasta ahí no me llegué. Entonces usted puede comparar, ¿no es cierto? Podríamos decir las marcas de este apóstol con los que tenemos hoy en la actualidad. Y usted saque sus propias conclusiones, ¿ya? Saque sus propias conclusiones. No le puedo decir nada más, ¿bien? Y por favor, ya que está ahí, hermano Eduardo, lea por favor, también ahí mismo, en el capítulo 12, pero el versículo 15. Mire qué importante lo que Pablo escribe acá. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Se dan cuenta de lo que escribe Pablo? Dice, yo con el mayor placer voy a gastar lo mío, me gastaré a mí del todo por amor a ustedes o a vuestras almas, aunque a ustedes yo los ame más, probablemente sea amado menos. Bueno, estas son parte, ¿no es cierto?, de algunas narraciones o textos que son propios de la carta a esta epístola, ¿no es cierto?, que de alguna manera de Segunda de Corintios que nos va traspasando, nos va enseñando acerca de estas marcas del apóstol. ¿Bien? Como verdadera marca de un apóstol. Bueno, el mismo mapa, ¿no es cierto? Estamos en la misma ciudad, así que no hay ningún inconveniente. Y aquí vemos una cronología, nuevamente se reitera la cronología que vimos anteriormente. Y aquí él está
destinada esta carta, como ya indiqué, ¿no es cierto?, a la iglesia que estaba en Corinto, tanto 1 y 2 de Corintios, a aquello. Y el objetivo era, en algunos casos, tradicionalmente se sostiene que era ordenar, ¿no es cierto?, una congregación en pecado, instruyéndola en la sana doctrina, respondiendo, por supuesto, a todas sus interrogantes. Y en 2 Corintios, lo que busca Pablo, ¿no es cierto?, es eh, poder hacer frente a los falsos hermanos o a los falsos eh, apóstoles, falsos obreros, etcétera. Ya el capítulo 11, sobre todo, de 2 de Corintios, nos narra con bastante detalle y claridad aquellas cuestiones. Hay una especie, un contenido, ¿no es cierto?, que nos ayuda a dividir el texto propiamente tal de la carta, ya que como es contenido general, ¿no es cierto?, que nos ayuda a nosotros. Bien, las peculiaridades, doctrinas, eso no los vamos a mencionar el día de hoy. Bien, ¿alguna consulta o duda sobre Corintio? ¿No? Vamos bastante, avanzando un poco rápido, yo estoy súper congestionado. Bien, vamos a Gálatas. Como ya adelantamos, ¿no es cierto? La iglesia de Gálatas, y ustedes ya lo saben, no era una sola iglesia, ¿cierto? Eran las iglesias. Pablo lo escribe en plural, ¿ya? Eh, en este sentido, el apóstol Pablo escribe, ¿no es cierto?, a las iglesias que están en Galacia y algunos temas relevantes, ¿no es cierto?, de esta carta es lo que vamos a pasar a ver de acuerdo al siguiente esquema que ya aparece en sus pantallas. Bien, Pablo escribe, ¿no es cierto?, para combatir una herejía judaizante que desacreditaba a Pablo y su evangelio. Eh, y aquí la segunda carta, perdón, la carta a los Gálatas es trascendental. Y me refiero a que es trascendental porque es una carta, ¿no es cierto?, que describe en los primeros 2 capítulos ya eh, el sentido y por qué Pablo, ¿no es cierto?, escribe esta carta. La semana pasada, en la clase pasada, nosotros mencionamos o tuvimos una lectura respecto de el tiempo que Pablo permaneció en Damasco, ¿no es cierto?, como cuando estuvo al reino de los nabateos, ¿no es cierto?, cuando se fue a aquel lugar, a Arabia, y todo el tiempo que pasó, ese tiempo, esos años, nosotros no lo conocemos, qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo Pablo, no tenemos mayor información demasiado elocuente, ¿ya? Y Pablo lo escribe, lo narra, ¿no es cierto?, a los Gálatas a propósito de cuestiones que son circunstanciales, pero nos da luz acerca de aquello. Y sobre todo el capítulo 2 donde allí está descrito el conflicto, allí está descrita la situación vital por la que estaban pasando los hermanos Gálatas. Porque en los versículos que siguen, ¿no es cierto?, donde nosotros observamos el conflicto que existió entre Pablo y Pedro o Cefas. ¿Ya? Voy a pedirle allí ahora sí a la hermana Karen, que pueda leer Gálatas capítulo 2, ¿ya? Capítulo 2. Vamos a leer desde el 2 en adelante. Hasta el 10 vamos a llegar por ahora. Por favor. Gálatas capítulo 2. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé y llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavos, a los cuales ni por un momento accedimos,
a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me habían sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Sigo? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenación, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por los hipócritas de ellos, por la hipocresía. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores, de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque cuando por las obras de la ley nadie será justificado. Y si Hasta ahí nomás. buscando... Ahí está. Muchas gracias. Este párrafo o este capítulo es bastante interesante. No sé si logran percatar que pareciera ser que está narrando Pablo en un solo relato bastante breve, pero nos está contando cuestiones que pasan en tiempos diferentes. Del 2 hasta los primeros 10 versículos, ¿no es cierto? Pablo dice, voy a utilizar un término bastante coloquial, ¿no es cierto? Se dan, se estrechan la mano, ¿no es cierto? Podríamos decir aquí terminamos como amigos, como compadres, con Jacobo, Cefas y Juan, ¿no es cierto? El gobierno del triunvirato que también lo mencioné yo a propósito en la clase inaugural, ¿ya? Así que el que no sepa va a tener que ir a esa clase. Bien, se dan la mano y de alguna manera quedan de acuerdo a propósito del concilio de Jerusalén, y la única cuestión que le pide es que no se olvide de los pobres y dice, yo esto lo estoy haciendo. Sin embargo, después dice, pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara. Es decir, primero estaba dándose la mano con Pedro, todo bien, ¿no es cierto? Estamos estrechados de mano, todo súper bien. Y posteriormente dice, le resistí porque su actitud era condenable. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, es decir, de Santiago, ya aquí este Santiago es el hermano del Señor, el gobierno de Santiago, ¿no es cierto? El gobierno de Santiago, la iglesia de Jerusalén. Dice, Pedro comía con los gentiles, pero después cuando vinieron estos se retraía y se apartaba porque tenía, ojo, mire, Pedro tenía miedo de los que venían de Santiago, de la circuncisión. Es decir, Pedro no, el que era el que la llevaba, el que era el líder, ¿no es cierto? El big boss en ese tiempo, o en esta etapa, era Santiago, el hermano del Señor. Y en su simulación participaban además otros judíos, Bernabé, y todos fueron arrastrados por esta hipocresía. Y después en el versículo 16, ya está, podríamos decir, para algunos el corazón de esta carta. Ahí está, 2:16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces aquí hay podríamos decir, un choque de trenes entre Pablo, ¿no es cierto?, y eh, Pedro, que era de la circuncisión, ojo, y además
Santiago. Pero miren ustedes, a pesar de que en los versículos anteriores, ya, versículo 8 que leyó mi hermana, del capítulo 2 dice, pues en el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, también lo hizo conmigo para los gentiles. Es decir, Pedro era un representante de la iglesia de los judeocristianos de la circuncisión. Pero ¿cómo sería de radical Santiago, ¿no es cierto?, que era judaizante? Es decir, que Pedro inclusive le tenía miedo a ese tipo de judaísmo y por lo tanto se retraía al que él practicaba. Es decir, Pedro estaba en una especie de, tenía una postura ecléctica, podríamos decir. Yo le predico también a los judíos, pero también a los gentiles, a propósito de su experiencia que había tenido con Cornelio. Pero en el caso de Santiago, ¿ya? O de Jacobo, este solamente anunciaba, o solamente la iglesia de Jerusalén era para los judíos, ¿ya? También lo mencionamos nosotros a propósito de esto, cuando estos huyen en la guerra del 66 hacia Pela, ¿no es cierto? Y allí se establece la iglesia de Jerusalén, o la iglesia judeo-cristiana, y posteriormente regresan en el 70 después de Cristo, siempre estamos hablando de nuestra era, una vez que termina, ¿no es cierto? Ya Vespasiano y Tito arrasan, ¿no es cierto?, con Jerusalén, el templo, etcétera. Ellos vuelven a Jerusalén y los que quedan allí en esa zona de Pela fueron los ebionitas, ¿no es cierto?, unos judíos o judeocristianos muy más todavía extremistas, podríamos decir, o radicales en las prácticas judías de aquel entonces, del judaísmo del primer siglo. Entonces, aquí está el corazón de esta carta, el corazón de esta carta. Y toda la explicación que viene a posteriori, ¿ya? De Pedro, ¿no es cierto? Perdón, de Pablo, y Pablo saca un as bajo la manga aquí, podríamos decir. Porque la mayor explicación que está en el libro de Gálatas, ¿ya? Está, ¿no es cierto?, respecto de la comparación que hace Pablo con Abraham. Es decir, bueno, Abraham, ¿por qué fue justificado? ¿Por las obras de la ley o por la fe? Y usted se puede preguntar y decir, bueno, la ley no existía en el tiempo de Abraham, po, ¿o sí? ¿Estaba el decálogo, la ley? No, po, ¿no es cierto? No estaba. Y dice, pero bueno, si Abraham fue justificado, ¿por qué fue justificado? Fue por la fe, ¿no es cierto? La fe sí estaba. Y Abraham es más conocido para los judíos como el padre de la fe. Entonces, Pablo saca este as debajo de la manga y explica. Esto no es que eche por la borda la ley, sino simplemente dice que la justificación, en este caso para los gentiles, no era por las obras de la ley judaizantes, sino por la sola fe, ¿ya? Por la sola fe en Jesucristo. También mencioné esta cuestión y me parece importante recalcarla en la clase o en la charla inaugural. Es decir, cuando en la Biblia encontramos nosotros que habían judíos piadosos o gentiles piadosos, eran gentiles que comulgaban con las ideas del judaísmo, no obstante no eran prosélitos, ¿ya? Es decir, no se habían circuncidado, ¿ya? Entonces Pablo decía, mire, usted no necesita circuncidarse. Y por eso da el ejemplo, comienza hablando de Tito. Tito siendo griego, no lo obligaron a circuncidarse, ¿ya? Porque el pacto o la nueva alianza no está en la circuncisión, sino está en la fe en Jesucristo. Y dice, por lo tanto, todo aquel que cree en Jesucristo va a ser parte de del pacto que Dios o Jehová o Yahvé hizo con su pueblo escogido a través de la fe en Jesucristo. Y por lo mismo se apertura, ¿no es cierto? La apertura de Pablo, en este caso, para que todos nosotros, gentiles por supuesto, no pertenecientes al olivo original, como muy bien lo retrata también el libro de Romanos en el capítulo 11, ¿no es cierto? Este injerto que somos en el olivo original, podamos acceder a la salvación a través de Jesucristo. El capítulo 3 versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Se da cuenta? Es decir, el as bajo la manga que saca Pablo aquí y hace la explicación, en este caso, de
el Evangelio y parte de su teología consiste en esto. La fe para los gentiles trasciende a las obras de la ley. Ya trasciende a las obras de la ley, por lo tanto, la única forma de ser salvo, e inclusive usted va a ser parte de la familia del creyente Abraham, solamente a través de la fe. Bien, ahí está, ¿no es cierto? También un mapa, ya lo mencionamos, nos adelantamos en este sentido hacia un inicio. Ahí está Antioquía de Pisidia, Icono, Listra y Derbe, ya que era la Galacia del Sur, probablemente donde Pablo escribió y donde Pablo pasó. Capítulo 13 y capítulo 14 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Bien, ahí está el tema central. Romano y Gálatas comparten ciertas similitudes, a pesar de la brevedad de una y la amplitud de la otra, ¿cierto? Comparten ciertas similitudes en cuanto a la justificación por la fe y la incapacidad del hombre y del gentil, por sobre todas las cosas, de pertenecer al pueblo o a la familia de Dios a través de las obras de la ley, y solamente es a través de la justificación por la sola fe, ¿ya? Por la sola fe. Bien, ya estos temas ya los he ido mencionando a propósito de cuando voy, he ido conversando, ¿no es cierto?, de esto. Bueno, ya mencionamos que Pablo es el autor de esta carta. Eh, con mucha probabilidad, ¿no es cierto? Con mucha probabilidad, Pablo, eh, más que con mucha probabilidad. Hay consenso a nivel de crítica histórica y literaria que esta carta la escribió Pablito de puñito y letra, es decir, él mismo fue quien escribió esta carta. Probablemente lo hizo en Corinto, tradicionalmente se dice que fue en el 50 después de Cristo, ¿ya? Ahí hay una especie de cronograma de la cronología nuevamente del ministerio de Pablo que ya está repetido. Bien, y le habría escrito a los Gálatas en su segundo viaje misionero, el mismo mapa que está allí. Como ya les indiqué, a qué Gálatas le escribe, ya se lo mencioné, con seguridad a los Gálatas del sur y no de las Galacias del norte, que serían los galos, en este caso estaríamos hablando de las regiones de Francia, ¿ya? Sino que a estas cuatro iglesias que son Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Bien, y ahí hay un pequeño cuadro, unas pequeñas peculiaridades, ¿no es cierto? Que es la justificación por la fe, etcétera, etcétera, lo que ustedes están observando acá. Bien, quisiera dejar de compartir pantalla un momento porque se nos está acabando la clase, ¿no es cierto? Ya por temas de tiempo. Sin embargo, quisiera compartirle un parrafito para terminar del capítulo del libro que les mandé a leer. ¿Ya? Eh, Y lo que les quería leer es lo siguiente. Esto es respecto al trato a las viudas, ¿ya? Del trato a las viudas y a los más vulnerables. Voy a leerles un párrafo y con esto quisiera terminar la clase, ya, básicamente, para que reflexionemos un poquito. Dice así: a través de la vida de Jesús, que se enseñaba y se escuchaba en las comunidades, fue como esa sensibilidad moral judía que no parece haber sido tan habitual en el mundo greco-romano pasó a aquellos de sus seguidores que no participaban de la misma tradición. La actitud de Jesús hacia los excluidos y su defensa de las viudas se aprendía al recordar en la comunidad las tradiciones sobre su vida, convertidas en fundamento e inspiración de las prácticas de sus seguidores. Niños y mayores escuchaban los relatos de la vida de Jesús, donde se le recordaba denunciando firmemente el expolio de las viudas bajo capa de devoción y piedad religiosa, o sintiendo compasión activa por una viuda pobre a la que vio llorando tras el féretro de su único hijo. Quienes escuchaban este relato en el mundo grecorromano y oían cómo se le aplicaba a Jesús un verbo, que está allí para los que tienen el libro y siguieron la lectura, está en griego, ya, y que se lee splach, ¿sí? Ya, splach nisomai, que expresaba la implicación emocional con la situación de la viuda, hasta quedar afectado en lo más profundo y actuar para su solución. Tenían por fuerza que quedar sorprendidos y cuestionados en sus asunciones culturales básicas, dice. Esto, esta actitud era justo lo contrario de lo que Epicteto, perdón, filósofo estoico y antiguo esclavo, recomendaba.
que es lo que decía la filosofía estoica. No dejarse llevar por la impresión de la persona que sufre, acompañarle solo con las palabras, pero sin dejarse afectar en lo más íntimo y central del propio ser. La filosofía de aquel entonces decía, el estoicismo, es decir, no me voy a dejar llevar por la impresión de lo que está sufriendo la persona y le voy a acompañar solo con palabras. Y no voy a dejar que me afecte lo más íntimo y central de mí. ¿A usted le suena eso familiar el día de hoy? Es decir, cuando alguien está pasando por una crisis tremenda, problemas tremendos, lágrimas tremendas, pobreza tremenda, y somos igual que los estoicos. Es decir, nos involucramos solo con las palabras. No voy a dejar que me afecte más. En el sentido de, voy a orar por usted, hermano. ¿Cierto? Lo vamos a encargar en oración. Vamos a encargar su pobreza en oración. Vamos a encargar que no tiene luz en su casa en oración. Y es decir, no nos involucramos, o no, los estoicos no se involucraban más allá de eso. No decían, no voy a dejar que la situación vital de esta persona me afecte a mí interiormente. Y solo lo voy a acompañar a través de las palabras. En cambio, la actitud de Jesús en este respecto de lo que acabo de decir, ¿no es cierto?, de esta, que nosotros escondemos como si fuera una sabia devoción. Ejemplo, si vemos el texto de Marcos, capítulo 12, verso 40 al 44, 41, perdón. No, bueno, del 40 al 44. ¿Qué dice el texto? Mire, comienza aquí. Vamos a leerlos con la antesala. Usted conoce la otra historia, dice, respecto de los escribas. Ustedes devoran la casa de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. ¿Ya? ¿Se fijan? Los comportaban como los estoicos, es decir, voy a hacer una larga oración por la viuda, pero me devoro, ¿no es cierto?, su casa en el sentido de le quito su recurso. Y después viene el ejemplo de Jesús y la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Y Jesús le dijo a sus discípulos, les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Usted ha leído muchas veces esta historia y probablemente ha pedido la ofrenda alguna vez en su iglesia y ha citado a la viuda, ¿no? Probablemente ha citado a la viuda, como la viuda, ¿no es cierto?, que echó todo el sustento que tenía. Pero Jesús lo que estaba haciendo acá, pongamos la mirada no desde ahora, sino miremos el texto desde su contexto, de lo que Jesús estaba observando. Lo que hace Jesús acá es hacer una declaración a contracultura. La viuda no tenía que ofrendar. La viuda era beneficiaria de la ofrenda. Ella era la beneficiaria de la ofrenda. Es más, era parte del grupo vulnerable que debía ser beneficiaria de la ofrenda. Entonces Jesús no aquí no es que está diciéndonos a nosotros, no, es que tenemos que ser como la viuda. No, no, nosotros no debemos ser como los que dejaron que esa viuda ofrendara, porque esa viuda debía ser la beneficiaria de la ofrenda. Pero así todo el ejemplo de Jesús lo dice, miren, ¿saben qué? O sea, ustedes, en otros términos, a lo que le está hablando aquí, a los que observaban probablemente, fariseos, escribas, según el contexto, si ustedes son tan miserables, son tan miserables, que en vez de otorgar la ayuda a una viuda, ustedes se están tragando, se están comiendo, porque el versículo anterior así, de manera muy explícita lo dice, el sustento de una mujer, de una viuda. Entonces, cuando la iglesia antigua escuchaba esos relatos acerca de lo que Jesús había hecho, ¿ya? Evidentemente provocaba en ellos, ¿no es cierto?, sensaciones y situaciones para orientarse siempre a la piedad y a la ayuda del desvalido. Lo que pasaba con el hijo, ¿no es cierto?, de la viuda de Naín, que está en el relato, está en Lucas 7, ¿no es cierto? La acción que realiza Jesús de sanar, o de, en este caso, resucitar a un muchacho, era para que esta viuda no fuese, ¿no es cierto?, eh, destinada derechamente a la esclavitud o a la eh, prostitución.
Cuando el texto también de Lucas, en el capítulo 15 está el capítulo de los perdidos, ¿no es cierto? La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Em, ahí establece, ¿no es cierto?, que el padre, ¿no es cierto?, miró a su hijo y tuvo compasión de él. Cuando el texto de Mateo, capítulo 9 versículo 34 o 35, no sé si es 34, 35, 35 y 36, que dice que Jesús recorría toda la ciudad y las aldeas predicando y enseñando el evangelio del reino, etcétera. Utiliza la misma palabra que yo le acabo de mencionar a ustedes, que es splagnisomai, ¿ya? Que significa compasión. Los estoicos decían, no me voy a meter más allá que solo palabras con alguien que lo necesita. En cambio, Jesús, cuando habla de compasión, lo que está diciendo es que no solo es meterme en palabras con una persona. El texto allí, compasión, significa eh, enternecerse, conmoverse. En su acepción más antigua, significa que a Jesús, cuando dice que ve a estas ovejas dispersas como ovejas que no tienen pastor y por eso siente compasión por ellas, es que a Jesús se le removieron las entrañas. Esa es la forma eh, más antigua, más primitiva de este concepto. Es decir, a él se le removió todo, se quebró completo en su interior cuando vio al pueblo disperso como ovejas sin pastor. Lo mismo que aparece en la narración del hijo pródigo. Es decir, que sus órganos más nobles, así se entendía desde Homero, órganos más nobles, tales como el corazón, los pulmones, etcétera, se le revolvían a estas personas para decir que sentían compasión y ese sentimiento que ellos mantenían no solo era un sentimiento, sino que los llevaba y los motivaba a cambiar una situación vital de una persona. Es decir, en términos concretos, estimados hermanos, en términos muy concretos, podemos tener mucha información en nuestra cabeza y formación, la que es vital, la que es esencial, y podemos comportarlos con toda esa información en nuestra cabeza, o como la filosofía epicúrea de aquel entonces, o como podríamos decir entre comillas, ¿no es cierto? Si pudiéramos decirlo así, como filosofía, con la filosofía o con el estilo de vida que Jesús nos provee y con el estilo de vida que Jesús indicó e invitó a todos sus seguidores a realizar. Vale decir, el epicurio, no me voy a meter más allá de decirte que te vaya bien, voy a orar por ti, te doy buenas vibras, póngale el nombre que quiera. En cambio, Jesús no solamente se encargaba de decir cosas, sino que sentía tal compasión por las personas que lo llevaba a él a cambiar la situación de esas personas, es decir, se involucraba en la situación vital de las personas. Y el ejemplo más plástico, más dúctil que nosotros podemos ver y observar está en el relato de Jesús cuando nos habla del hijo perdido. Capítulo 15 del Evangelio según Lucas, ¿no es cierto? Eh, el texto dice 20. Y levantándose vino su padre. Ya, este es el hijo que ya se acordó, dijo, me voy a ir donde mi padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Es la misma palabra que se utiliza en el griego para mencionar cuando Jesús siente compasión por las personas. Es el mismo concepto. Es plagnisomai. Es decir, no solamente tengo una acción de decir te perdono, sino que además lo que hace el Padre es cambiar la situación vital de esa persona, que en ese caso era su hijo. Cambia la situación actual. Es decir, no solo se mueve a perdonar, sino que transforma la situación. El relato ustedes lo conocen. Es decir, no solo lo abraza, corre y va por él, ¿no es cierto? Que dicho sea de paso, él corre y va por su hijo, porque si la gente que lo hubiera visto llegar a propósito de la deshonra que él cometió, probablemente lo hubiera podido lapidar, apiedrar,
Por lo tanto, el padre sale, corre a protegerlo. No es que solamente lo echaba de menos, sino que históricamente podrían haber atentado contra la vida del pródigo, ya, contra la vida de su hijo, y el padre corre y sale para protegerle la vida, inclusive en ese momento. Pero una vez que ingresa a la casa, ¿qué es lo que hace? Lo viste, le pone anillo en su dedo, es decir, hace una fiesta, cambia su situación. Eso es moverse a misericordia, no solo de palabras, sino que actuar para cambiar la situación vital de una persona. La iglesia antigua, la iglesia primitiva, como nosotros decimos, tenemos que volver a esa iglesia primitiva, tenía estas acciones. Una de ellas era velar total y absolutamente por los desvalidos, velar por las viudas, por los huérfanos, por los extranjeros, por los esclavos y por todas las personas que se encontraban en una condición de desigualdad social, política, económica, con la gente de su entorno, con la gente que estaba a su alrededor. Y eso es lo que hace que el cristianismo, como yo lo dije la semana pasada, en la clase pasada, parte como una célula dentro de la religión judía, como una secta pequeña, se transforma en una explosión que traspasó el tiempo, traspasó la edad y se convirtió en lo que nosotros conocemos el día de hoy. Es decir, en el mundo, independientemente de la denominación que sea, existen más de 2.000 millones de cristianos, es decir, un cuarto de la población mundial, el 25% de la población mundial se dice cristiana. Por lo tanto, ¿cómo nace esta iglesia? ¿Cómo surge este movimiento de Jesús en Galilea y sus seguidores en Judea y en las ciudades aledañas? Surge con una convicción total y absoluta, de que la vida de las personas puede ser cambiada y puede ser salvada en su integridad, no solamente su alma, no solamente que se vaya al cielo, sino que su presente, su ahora cambia. Y eso es lo que los testimonios de los padres de la iglesia nos recalcan, cómo la iglesia se fue desarrollando, cómo se fue formando en el rigor del día a día, en el rigor de los valores, en el rigor de la ética, en el rigor de las prácticas espirituales, en el rigor de todo aquello. Para ustedes que leyeron este capítulo y este libro, si es que llegaron a esa parte, recordarán que dentro de las prácticas, ¿no es cierto?, que hacía la iglesia antigua estaba el ayuno. Y probablemente usted ayuna, y probablemente es una práctica común que se realiza en la iglesia de hoy. Pero ¿qué hacía la iglesia antigua cuando ayunaba? Es decir, lo que hacía la iglesia antigua era que el dinero proporcional de ese día, es decir, yo en el mes gasto 300.000 pesos en comida. ¿Ya? Vamos a suponer 300.000 pesos en comida. Y si yo ayuno 10 días durante el mes, significa que son 30.000 pesos, podríamos decir. No, no. Sí, claro. No, 300.000 pesos, podríamos decir, dividido en 30 son eh, 10.000 pesos, ¿no es cierto? Entonces, es decir, lo de 3 días que yo ayune son 30.000 pesos. Y por lo tanto, esos 30.000 pesos que hago, la iglesia los donaba a los huérfanos, los donaba a las viudas. Es decir, no solo se abstenía de alimento, sino que el proporcional del gasto diario, es decir, yo en el día, como voy a dejar de comer, no es que después lo recupero, lo que me alimento, no, no. Es ese gasto diario en comida, no solo esa abstención de alimentos, sino que ese gasto proporcional lo ofrendaban a las comunidades que tenían mayores necesidades. Se fijan que allí tenía un sentido el ayuno, no era huelga de hambre, tenía un sentido el ayuno. El mismo ayuno que Isaías, desde el profeta, decía que ya debía ser su pueblo. No solamente hacer huelgas de hambre por hacer huelgas de hambre, decir voy a ayunar para que Dios me bendiga. Bueno, ¿y qué pasa si Dios no te bendice? La huelga de hambre es eso. Yo dejo de comer para conseguir un objetivo. ¿Ya? Eso es lo que hacen los que hacen huelga de hambre. Dejan de comer para conseguir un objetivo. El que está en la cárcel hace huelga de hambre para que lo dejen libre.
o para conseguir algún beneficio. Pero la iglesia entendía que el ayuno era más que eso, más que abstenerse de alimentos, sino que era una oportunidad para ofrendar, era una oportunidad para colaborar en aquel que lo necesita. Y por lo tanto existió esta implosión desde dentro hacia afuera, desde Jerusalén hacia afuera, y la iglesia se multiplicó y creció. Y de eso se tratan las cartas. Todas las cartas del Nuevo Testamento nos hablan de eso, las epístolas, de iglesias, de comunidades que estaban en diferentes regiones, diferentes localidades, con problemas, por cierto, con virtudes, por cierto, con dones, claro que sí, pero que abrazaron los principios de Jesús, y por eso que los que veían y observaban estas acciones, Lucas lo resume de manera espectacular en el versículo 47 del libro, versículo 47, capítulo 2 del libro de los Hechos. Ahí hay un resumen espectacular de Lucas. Dice, los que veían estas cosas se asombraban, y por eso se añadían a la iglesia todos los que habían de ser salvos. No solo, ese versículo no se refiere al capítulo 2, sino está haciendo un resumen de la historia, un resumen de los 40 años de iglesia. Dice, la gente veía esto y dice, wow, gozaban del favor de las personas. Y la iglesia y las personas se añadían a esta iglesia. Raya para la suma, estimados hermanos. Me tomé estos últimos 10 minutos de la clase para esto, para decirles que cuando usted indique y yo indique y escuchemos que es necesario volver a las prácticas de la iglesia antigua, yo puedo afirmar con bastante certeza sí, sí. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles eran esas prácticas? Pues bien, están algunas descritas en los textos del Nuevo Testamento y otras las vamos a encontrar en la vida misma de la iglesia, que está en los textos históricos, en las narraciones históricas de lo que hacían. Es decir, de que ellos ya no promovían la exposición de los niños, que no promovían, ¿no es cierto?, el asesinato de niños que venían con alguna malformación, etcétera, sino que buscaban que todos fueran acogidos en el seno familiar de la casa iglesia, porque era una manera de poder llevar la salvación a todas las personas. Bien, el resto de lo que está ahí en la diapositiva, la información está toda. Tienen permiso absoluto para revisar, copiar, sacar lo que ustedes estimen necesario, hacer todas las preguntas que ustedes quieran a través del chat hasta que inicie la segunda clase. Profe, Lean lo que tienen. disculpe que lo Dígame. interrumpa. Acuérdese que dijo que iba a mandar un link al WhatsApp. Ah, es que lo puse en el Ah, chat el que mandó en el chat entonces, el mismo, el último, el que puso que revisemos. el último, tal cual. Cópielo en su WhatsApp Sí, y ese mismo es, ¿ya? Así que eso es. Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy te lo voy a en mandar esta para. clase de Panorama del Nuevo Testamento. La verdad es que es imposible abordar hasta Apocalipsis, pero me interesaba en sobremanera que comprendieran cómo se comportó la iglesia, al menos en aspectos generales, la iglesia del primer siglo, para que pudiéramos comprender por qué existió, por qué se dispersó como multiplicación en diversas regiones del imperio de aquel entonces hasta el día de hoy. Bien, hermana Karen. Es que estaba hablando con mi esposo, es increíble que no hemos hecho ni un cuarto de lo que es la iglesia primitiva, porque uno se evoca más que nada a lo que es el Pentecostés, la búsqueda del Espíritu Santo, y no a estas obras tan maravillosas como relata, digamos, la palabra. Con respecto a lo que era el tema de la viuda, yo quedé impresionada también porque no le había prestado tanta atención al respecto de que ella no estaba en la obligación de ofrendar en sí, pero aún así lo hizo, creyendo en la bondad de Dios y que Él le iba a sustentar. Porque como usted comentaba, claro que era responsabilidad de la iglesia el ayudarle a ella si es que no tenía un apoyo familiar o de gente a su alrededor, familias que le pudieran aportar. Así que quedé impactada y bueno, lo otro que comentó sobre respecto al ayuno, gran verdad tiene.
porque muchas veces uno ayuna para el crecimiento espiritual, pero en sus cuatro paredes, así como en la casa encerrado, como que nadie se dé cuenta que uno está ayunando en búsqueda del Señor, en oración, en lectura de la palabra, pero pocas veces como que nos damos el tiempo de ir eh, y ayudar a otros. Así que quedé impactada con lo que reflejó en este momento. Qué bueno que de alguna manera pueda motivarlos eh, y llegar un poco más allá, ¿ya? De meras estructuras. Si ustedes se dan cuenta, un panorama son estructuras, son sistematizaciones de lo que un libro dice, tiene y contiene. Eh, Siempre es bueno observar o intentar hacerlo, llegar un poquito más allá de lo que el contenido del libro dice. Por eso quise cerrar con esta última reflexión y me pareció, y les insisto, lean el capítulo del libro que les envié, léanlo, léanlo concienzudamente, tomen nota de lo que no entienden, háganlo, les va a hacer muy bien, ¿ya? Y si quieren leer el libro completo, no hay problema, yo Pro- les envío el libro completo. Profesor, otra pregunta, esta es una duda. ¿Por qué el hijo pródigo no podía llegar directamente al padre, sino que esperara que el padre se acercara a él, el hijo pródigo? Porque podría ser apedreado, rechazado.